Hola chicas, hola chicos, buenas tardes, ¿qué tal? Hoy vamos a hacer una receta, o hoy voy a hacer una receta que he visto en Instagram a un señor que se llama Juan, que cocina maravillosamente bien. Su página se llama Pausa y Plato, pues si os apetece pasar a verlo. Y es una tarta de turrón de chocolate. Me encanta el turrón de chocolate y esta tarta pues seguro que me encanta también porque con los ingredientes que lleva tiene que gustar sí o sí. Y digo que me encanta porque como es mi cumpleaños me lo voy a hacer para mí, aunque la comamos todos, pero me voy a dar un homenaje a mí misma. Le mango unas velitas encima cuando esté hecha y me autorregalo una tarta. Así que nada, si os apetece ver cómo se hace, venga, que es súper fácil y ya veréis qué buena queda. Para nuestra tarta de turrón de chocolate necesitamos, para el molde, 250 gramos de galletas tipo digestive y 100 gramos de mantequilla. Para la tarta en sí, una tableta de turrón de chocolate tipo Suchard, que son unos 250 gramos. 250 gramos de queso tipo Filadelfia. 400 mililitros de nata para montar, de la que tiene más grasa. 100 gramos de azúcar glass. Y luego para la cobertura necesitamos 100 gramos de chocolate. Yo aquí tengo chocolate con leche y chocolate negro. 100 gramos de nata para montar. Y luego para adornar necesitamos unos bombones y un poco nata, de esta que viene en frasco o la que tengáis para montar. Y el molde son de 20 centímetros de diámetro. Lo primero que vamos a hacer es la base de la tarta, con lo cual vamos a triturar las galletas en una maquinita de estas de triturar y si no, pues nada, como se hizo siempre, se meten en una bolsa y se trituran con algo duro. Pero bueno, si tenemos esto, pues hacen esto. Se trituran las galletas, la mantequilla se mete un minuto en el micro, parándolo cada 10 segundos y se deshace también. Una vez que tenemos la galleta triturada y la mantequilla derretida, pues nada, echamos la mantequilla en la galleta y lo mezclamos todo bien hasta formar eso como una tierra húmeda. Y una vez que tenemos la galleta con la mantequilla mezclada, que queda como eso, como digo, como una tierra húmeda, lo que tenemos que hacer es ponerlo en la base de nuestro molde. Ya tenemos nuestra base preparada. Ahora el turrón lo troceamos y lo metemos al microondas hasta que se nos funda. Mucho cuidadín, no se nos vaya a quemar. Ir vigilándolo. En un minuto tenemos nuestro turrón derretido. Esto es un minuto en un microondas que tiene 800 vatios de potencia. En un bol que sea grande le añadimos el queso crema y le añadimos también el azúcar glass. Y esto lo tenemos que batir hasta que se mezcle todo bien. Yo lo voy a hacer con unas varillas eléctricas, así que le voy a dar y cuando esté todo mezclado sigo. De la que empecéis a mezclar, tener mucho cuidado porque os va a saltar. Entonces ahora en esta mezcla lo que tenéis que hacer es añadirle el chocolate que tenéis derretido y mezclarlo. Bueno, esto ya lo podéis hacer con la lengua o con unas varillas que no sean eléctricas. Lo mezcláis todo junto. Una vez que lo tenemos bien mezclado, lo dejamos reservado y vamos a montar la nata. Para montar la nata es muy importante que el lugar donde lo vayáis a hacer esté bien frío. Yo lo acabo de sacar de la nevera y que la nata también esté muy fría. Mirad cómo queda la nata. En nada, 2 minutos con unas varillas eléctricas se hacen, pero lo dicho, tiene que estar el vaso donde lo hagáis o el contenedor donde lo hagáis muy frío, yo lo saco del congelador, y la nata también muy fría, yo la saco de la nevera. Bueno, pues entonces esto ahora lo que tenemos que hacer es echarlo aquí, pero lo vamos a echar de poco en poco y con movimientos envolventes. Pues ya tenemos nuestra mezcla hecha. Ahora todo esto lo vamos a echar aquí, encima de las galletas con mantequilla que tenemos en el molde. Con cuidadín, todo para acá.
Y ya la tenemos en el molde. Ahora lo que tenemos que hacer es llevarla a la nevera y dejarla que se enfríe un poco. Cuando ya esté preparada para el siguiente paso, seguimos y os voy a decir cuánto tiempo la tuve en la nevera. Aquí tenemos nuestra tarta, que está totalmente cuajada. Sí que es verdad que la tuve de un día para otro, porque ayer, después de meterla, me puse a ver el partido de España y se me olvidó por completo. Entonces, pues bueno, hoy está totalmente cuajada. Pero bueno, me imagino que como el chocolate estaba derretido, a la hora de... en el momento que la metes en la nevera se vuelve a poner duro. Entonces, bueno, en 2 o 3 horas estará ya, no hace falta tenerla de un día para otro. En 2 o 3 horas está, yo creo que totalmente cuajada. Ahora lo que vamos a hacer va a ser meter el chocolate en el microondas y lo vamos a fundir. Eso, lo metemos de 10 en 10 segundos y cuando esté fundido lo sacamos. Una vez que lo tenemos bien fundido, le añadimos la nata encima y lo revolvemos todo bien para que se incorpore la nata con el chocolate. Y ahora que lo tenemos ya bien mezclado y que templó un poco el chocolate porque le echamos la nata que estaba fría, pues lo que hay que hacer es echarlo encima de nuestra tarta. Ya la tenemos echada encima de la tarta y ahora solo hay que esperar a que endurezca. Vamos a ver cuánto tiempo tarda, pero bueno, yo creo que como 1 hora estará. Ya tenemos el chocolate fundido y nuestra tarta cuajada. Ahora solo queda adornarla. Vamos a ello. Y aquí tenemos nuestra tarta lista para poner las velas y soplar. ¿Qué os parece? Os diré que esta tarta está maravillosa, súper fácil de hacer y la verdad que tengo que dar las gracias a Juan porque siempre pone recetas que son tan facilitas y tan ricas que yo creo que es imposible no hacer alguna de ellas. Mirad la textura que tiene, que es para, bueno, para mojar en el... Me apetece meter el dedo según está. Lo dicho, muchas gracias, espero que la hagáis porque de verdad, de cara ahora a las Navidades o una celebración como puede ser un cumpleaños, igual que fue con el mío, queda maravillosa y os lo digo, que se hace en un momento, porque es solo mezclar los productos y nada más. Espero que os haya gustado y si es así, pues nada, que os apuntéis, que me sigáis, que le deis a la campanita y todas esas cosas que siempre os digo y que os aburro con ello. Muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima. Un besito muy fuerte.